You start off with favor. Entiendas con favor. You begin with blessing. Empiezas con bendición. And the words of grace, Y las palabras de gracia, whatever he speaks to you, lo que sea que él te habla, in those words en esas palabras, is the ability to do what he asked you to do. te da la capacidad de hacer lo que él te pide que hagas. Are you getting the idea? ¿Está entendiendo la idea? The idea that grace has no rules or commandments is foolish. La idea de que en la gracia no hay reglas o mandamientos es una tontería. Grace works. La gracia obra o trabaja. Mm-hmm. It doesn't stand around idle. No se para sin hacer nada. I would never change anything about the message of grace. Yo no cambiaría nada acerca del mensaje de la gracia. I don't want you to think you have to earn your way. Yo no quiero que tú pienses que tú tienes que ganarte tu camino. That's foolish. Eso es bobería. But it's equally foolish Pero es también bobería to embrace a definition of grace abrazar o recibir la definición de gracia that says you have no responsibility. de que tú no tienes ninguna responsabilidad. Amen, Bob. That's a good point. Amén. Yes. So many people don't read their Old Testament. Así que mucha gente no lee su Antiguo Testamento. Do you know that the Old Testament is the only Bible the early church had? ¿Tú sabes que el Antiguo Testamento era la única Biblia que la iglesia de los primeros días tenía? Romans 15 verse 4 says, Romanos 15 verso 4 dice, and he's referring to the Old Testament. está refiriéndose al Antiguo Testamento. He says, what was written in former times Él dice, lo que se escribió antes de vosotros was written for our instruction. fue escrito para nuestra instrucción. So it's for us. Así que es para nosotros. I want you to hear that. Yo quiero que usted escuche eso. Now, it's wisdom to understand Es sabio entender what ended at the Old Testament, what in the Old Testament ended at the cross, qué cosas del Antiguo Testamento terminaron en la cruz. what in the Old Testament was changed at the cross, ¿Qué cosas del Antiguo Testamento fueron cambiadas en la cruz? and what from the Old Testament passes through the cross unchanged. ¿Y qué cosas del Antiguo Testamento pasaron a través de la cruz sin cambiar? For example, Por ejemplo, the blood sacrifice for sin, el sacrificio de sangre para el pecado it ended at the cross. terminó en la cruz. There'll never be another blood sacrifice for sin. No va a haber más sacrificio de sangre por el pecado. Jesus was the Lamb of God, Jesús fue el Cordero de Dios, offered for all. ofrecido por todos nosotros. Redemption's payment was made. El pago de redención fue hecho. Yes, Lord. So it stops at the cross. Eso se paró, terminó en la cruz. We're not going back to a system of sacrifices. No vamos a regresar a un sistema de sacrificio. Amen? Yes. Okay, what is changed at the cross? Entonces, ¿qué cambió en la cruz? An example might be the Sabbath. Un ejemplo puede ser el Shabbat. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, it was a Sabbath day. un día sabático. But in the New Pero en Testament, el Nuevo Testamento, Sabbath is a lifestyle. el Sabbat es un estilo de vida. Hebrews 4 says Hebreos 4 dice that there remains a Sabbath's rest for the people of que God. queda el reposo, el día de reposo para el pueblo de Dios. So in the New Testament, En el Nuevo Testamento, the Sabbath, el Sabbat it represents a rest for the people of God. representa un descanso para el pueblo de Dios, una confianza, An atmosphere of trust una atmósfera de that confianza should be our daily que experience. debería ser nuestra experiencia diaria. Amen. But some things go through the cross Pero and are left unchanged. Algunas cosas pasaron por la cruz y no cambiaron. Let me give you an example. Voy a darle un ejemplo. Davidic worship. Adoración levítica. David. ¿cómo es? David, el rey David. Yes, Can you repeat that? Davidic worship. Okay. The worship of David. Adoración davídica, sí. He started a whole new kind of worship. Él empezó una nueva manera de adoración. They had all these instruments, Él tenía todos estos instrumentos, songs of praise, salmos y alabanzas, worship.
adoración, offerings in the presence of God. ofrendas en la presencia de Dios. These all existed before Jesus died, Esto existía antes de que Cristo and they muriera. made it through the cross, Y atravesaron la cruz and they are completely unchanged. y no se cambiaron completamente. In fact, in Acts chapter 15, De hecho, en Hechos capítulo 15, that type of worship esa clase de that was adoración found at the tabernacle of que David se encontramos en el tabernáculo de David is given as a model or a pattern for New Testament church. es dada como un modelo o como un patrón de lo que es adoración para la iglesia. So when we read the Bible, Así que cuando leemos la Biblia, we need to learn to ask the Lord necesitamos aprender a for preguntar wisdom por sabiduría as we read our Old Testament. mientras leemos el Antiguo What Testamento. stops at the cross? ¿Qué paró en la cruz? What is changed at the cross? ¿Qué fue cambiado en la cruz? And what makes it through the cross Y unchanged? que atravesó la cruz sin cambiar. This is what gives us some wisdom. Esto es lo que nos da alguna sabiduría. Now, I want to show you what I found in Exodus chapter 19. Mira lo que yo encontré en Éxodo capítulo 19. God is speaking to Moses, Dios le está hablando a Moisés and he's giving them instructions to speak to the entire nation of Israel. y él está dando instrucciones acerca de cómo le va a hablar a toda la nación de Israel. And he says to Israel, Y él le dice a Israel, and you shall be to me a kingdom of priests, y ustedes serán para mí sacerdocio, a holy nation. una nación santa. These are the words you shall speak to the sons of Israel. Eso es lo que Moisés le está hablando a los hijos de Israel. Now stay with me for a moment. Ahora siga conmigo. I want you to see something. Quiero que vea algo. So the Lord is calling this entire nation to be a priesthood ministry. Así que Dios está llamando a toda esta nación a ser un sacerdocio real. So in Genesis, we have Adam and Eve, Así que en Génesis tenemos a Adán y a Eva. and then they begin to multiply and multiply and multiply. Multiplicaron y se multiplicaron y se Till finally we have the terrible time at the Tower of Babel. hasta que tuvimos el tiempo terrible de la Torre de Babel. And people are divided into languages. Y la gente And estaba to dividida nations. por el lenguaje, por las naciones. But God continuously gives himself to all the nations. Pero Dios continuamente To se all daba the y se world. entregaba a todas las All the naciones nations del of the mundo. world. De todas las naciones del But mundo. they kept rejecting him. Pero ellos seguían rechazándolo a él. So what did he do? So, ¿qué hizo él? He chose a man, Escogió un hombre, Abram. Abraham. Changed his name to Abraham. Cambió su nombre a Abraham And raised up from his seed a nation. y levantó de su simiente una nación. So picture this. Así que figura esto. First, God extends himself to all the nations of the world. Primero Dios se entrega a todas las naciones del mundo. They reject him. Los rechazan. Next, he takes Abram, Después toma a Abraham and out of him he raises up a nation, y de él levanta una nación. and he pours his love upon that nation Derrama su amor a esa nación in such a way de tal forma that he wants to cause the other people to become jealous. que él quiere provocar a los demás a que estén celosos o se llenen de celo. But everything that he gave to Israel was available to the rest of the Pero nations. todo lo que él le dio a Israel estaba disponible para el resto del mundo. Okay, that's the short idea. Esa es la idea verdadera. I hope you get this point. Y espero que entienda este He punto. illustrates his love to all the nations, Él derrama su amor para todas las naciones, but they reject him. pero lo rechazaron. So he finds a model in one. He makes a model out of one nation. Así que él encuentra un modelo en una nación And he calls them to the priesthood ministry. y los llama a un sacerdocio ministerial. But what did Israel do? Pero ¿qué Israel hizo? They rejected him. Lo rechazaron. So then he just takes one tribe Entonces escogió a una tribu and raises them up y los levanta to be that model, para que sean ese modelo, to do what he offered to everybody. para hacer lo que él le ofrecía a todo el mundo. Exodus chapter 20. Éxodo capítulo 20. I want you to hear what happens. Quiero que escuche lo que pasó. God begins to speak, Dios empieza a hablar and the people think it's thunder and lightning. y la gente piensa que son rayos y centellas. And it says in verse 18, Y dice en el verso 18, not only thunder and lightning, but the sound of a trumpet. no solamente rayos y centellas, pero sonido de la mountain is trompeta. smoking. Y la montaña está llena de The people humo. saw it, Y la gente lo vio and they're afraid, y están temerosos. so they stand at a distance. Así que se pararon a distancia And they say to Moses, y le dijeron a Moisés, Moses, you talk to us, Moisés, tú nos hablas a nosotros. we will listen, Nosotros oímos, but don't let God talk to us or we'll die. pero no permita que Dios nos hable porque nos morimos.
In that very moment, En ese momento, Israel chose rules and regulations rather than relationship. Israel escogió reglas y regulaciones, reglamentos en vez de obediencia. They chose religion Escogieron la religión rather than relationship. en vez de escoger la relación. We don't want to talk to God ourselves. No queremos hablar con Dios nosotros mismos. We don't want to have a first-hand relationship No experience. queremos tener una relación, una experiencia de relación Instead, de just give primera us the mano. boundaries. En vez de eso, darnos los límites. Just tell us what you want us to do. Solamente dinos qué tú quieres que hagamos What we're not to do. o qué no hagamos. But we don't want to hear the voice. Pero no queremos oír la voz. Because grace is dependent upon relationship. Porque la gracia depende de la relación. And relationship is dependent upon hearing the voice. Y la gracia, la relación depende de que escuchemos la voz. Are you getting this? Yes. So the Lord calls an entire nation So, to be priests. el Dios trae a esta nación para que sean sacerdotes. They push him away because they don't want the personal Ellos relationship. lo empujan, lo rechazan porque no quieren la relación. They want a mediator. Ellos quieren un mediador. That is the beginning of the prophetic ministry. Ese fue el principio del ministerio profético. Not a very good start. No fue un principio muy bueno. There's nothing greater No hay nada más grande than the voice of God que la voz de Dios speaking to the human heart hablando al corazón de un humano. without human instrumentality. Without a human, where'd you go? Without a human instrument, Sin un instrumento humano, God speaking to the human heart. Dios hablando al corazón. There's nothing greater. Nada más grande que eso. Because when God speaks, Porque cuando Dios habla, life happens. la vida ocurre. Yes, Lord. Sucede en la vida. Amén, Señor. But they said, no, Lord, Ellos dijeron, no, Señor. just tell us what to do. Dinos lo que hacer. y ya. We just want the rules. Queremos las reglas. You know, that happens very often in the lives of believers. Tú sabes que eso sucede mucho en el corazón y en la vida de creyentes. It's easier to have a list of rules and regulations Porque es más fácil tener una lista de reglas y reglamentos rather than to live by grace, en vez de vivir por la by the gracia, voice of God, por la voz de Dios, by relationship. Yes. por relación. Let me show you what I mean. Déjeme mostrarle lo que quiero decir. For example, Por ejemplo, let's suppose supongamos that God tells Hershey, que el Dios llama a Hershey, I want you to sell your TV, quiero que vendas, y le dice, quiero que vendas tu TV, and for a period of time, I don't want you to have a TV in your home. y por un periodo de tiempo no quiero que tengas, Dios te está hablando. Ay. Give it to you. No quiero que tengas televisión en tu casa. But he has a real good friend Pero él tiene un buen amigo who has 5 TVs. que tiene 5 televisores. Now, which one is following God? Which one, what? Is following God. ¿Cuál de ellos está siguiendo a Dios? This looks very spiritual. Este es muy espiritual. He's fasting from television Está ayunando el televisión. so he can pray. Así que puede orar. The other man has 5 Y el TVs. otro hombre tiene 5 They're on televisores. all day long. Y por todo el día. We like to have rules and regulations. Nos gusta tener reglas. We want someone to tell us yes TVs or no TVs. Nos gusta tener a alguien que nos diga sí televisión y no televisión. But grace does not do that. Pero la gracia no hace eso. Because if God was to tell you that, Porque si Dios te dijera no TV, eso, no televisión. God speaks, life happens. God speaks, Dios habla and life y happens. la vida sucede. Those words are life to you. Esas palabras son vida para ti. Those words are enablement to you. Esas palabras son algo que producen tu vida. They take things in your account that grace has put in your account. Ellas toman cosas que están depositadas en And tu through your cuenta de gracia. obedience, through your obedience, Y a través de tu through obediencia, your faith, de tu fe, it brings them into your possession. las trae a tu posesión. That's how grace works. Así es como trabaja la gracia. Yes. Thank you, Lord. Amen.
But if God has not told you to do that, Pero si Dios no te ha dicho que hagas eso, and you go sell your TVs, si tú vas y vendes tu televisor, because that's what Hershey did, porque eso fue lo que Hershey hizo, that's the spirit of stupid. eso es el espíritu de estupidez. It's not going to bring you life. No te va a traer vida a ti. A Hershey sí, a ti no. ¿Entiendes? Comprende. Let's speak English. Comprende. Is he doing okay? Yes. Okay. I'm just checking. Where'd you go? You keep disappearing. I'm like the grace. I'm here at night now. So one person gives away everything he has in his life Así que una persona entrega todo lo que tiene en su because vida God's told him porque Dios se lo dijo for a season por una as temporada, part of his journey. es parte de su jornada, And at the same time, y en el mismo tiempo another person is putting things into a savings account. otra persona está poniendo cosas en una cuenta de ahorro, And then God puts those two folks together. y ellos agarran esas cosas juntas. Eso mismo, ¿te entendí? Yeah, okay. Why does God put them together? ¿Por qué? ¿Por qué Dios pone eso? Because he's showing us that the keys to life Porque Él nos está enseñando las llaves de la vida. is not found in the doing or not doing. Esas llaves no se encuentran en lo que haces o no haces. It's our obedience to his voice. Es nuestra obediencia a su voz. And grace is so completely dependent upon his voice. Y la gracia es completamente dependiente de su voz. Are you okay with that? ¿Están bien con eso? All right, I shared all of that. Si le va a dar un aplauso de lo bueno, por favor. No, buen aplauso. ¿Cómo? I shared all of that so we could get to Isaiah 58. Yo dije todo eso para entonces aclarar y empezar a decirle lo que dice Isaías 58. This is an incredible chapter. Esto es un capítulo increíble. I like chapters that tell you, A mí me gustan los capítulos que dicen if you do this, que si tú haces esto, then this is going to happen. esto es lo que va a pasar. Cause and effect. Causa y efecto. This is one of those. Este es uno de esos. I believe God makes it real clear. Y yo creo que Dios lo hace o lo establece bastante claro. So I'm going to say to you again Así que te voy a decir de nuevo, that grace is dependent upon his voice. Dios, la gracia está dependiente de su voz o su palabra. Don't accept a definition of grace No acepta una definición de gracia where God does not require anything of you, donde Dios no requiere nada acerca de ti. that everything is already covered. Que todo está ya cubierto. God is really good at giving commandments. Dios es bueno dando mandamientos. I'm going to show you the difference between a commandment under the law and a commandment under grace. Yo te voy a enseñar la diferencia de un mandamiento bajo la ley y un mandamiento bajo la gracia. You ready? ¿Estás listo? Amén. Yes. The law says you shall not commit murder. La ley dice no debes cometer asesinato. Okay. That is a commandment under the law. Eso fue un mandamiento bajo la ley. You ready for the same commandment under grace? ¿Está listo para el mismo mandamiento bajo la gracia? Sí. He says, Él dice- Jesus is speaking, Cristo hablando. if you call your neighbor a fool, Si tú le dices a tu prójimo you're, tonto, you're guilty of hell, eres the culpable de fires of juicio. hell. Eres culpable de juicio. Which is easier to do? ¿Qué es más fácil hacer? It's easier to not kill someone. Es más fácil no matar a alguien. You're driving down the road Estás guiando por la carretera and they cut you off. y te hacen un corte de pastelillo de Ponce. That is wrong. Y está mal. Where is the conviction of the Holy Spirit when you need it? ¿Dónde está la convicción del Espíritu Santo cuando la necesitas? It's wrong at so many levels. Está mal en tantos niveles. And every now and then something slips out of your mouth. Y de vez en cuando se te sale una cosita de la boca que no debería salir. Wow. Ajos y cebollas y cuestiones.
So which is easier, ¿Qué es más fácil? the law ¿La ley or the commandment under grace? o el mandamiento bajo la gracia? Wow. See, grace introduces you to a much more severe commandment. La gracia te presenta a un mandamiento mucho más serio y severo. Wow. Are you okay? Yes. También, You know, it reminds me of a kid that's driving to school with his mom. Aujú. A kid driving to school with his mom. Me recuerda un niño que está con su mamá camino a la escuela And he says to his mom, y le dice a su mamá, Mommy, mamá, how come the idiots only drive when daddy is taking me to school? ¿cómo es posible que los idiotas solamente manejan cuando papi me lleva a la escuela? Come on, that's funny. I will laugh tomorrow when I understand it completely. Okay, grace enables Así que la gracia acciona what the law requires. lo que la ley requiere. Isaiah 58, verse 6. Isaías 58, versículo 6. I'm going to bring this to a close, Voy a ir cerrando, but I have a couple of things you need to hear. pero hay un par de cosas que yo necesito que Verse ustedes- 6, El verso 6 he says, is this not the fast which I have chose? dice, este es el ayuno que yo no escogí. Now, stop there for a moment. Pare por un momento, Let me give you a context. déjeme darle un contexto. I frequently hear people talking about fasting. Muchas veces escucho personas hablando de ayuno. I don't like fasting. A mí no me gusta ayunar, It makes me hungry. me da hambre. But this verse is not about fasting. Pero este verso no trata de ayuno. This is where God is saying, Cuando Dios está hablando, it is easy for you guys to skip a meal le está diciendo, es más fácil para ustedes saltar una comida, but let me show you what I really want. pero déjenme mostrarle lo que realmente yo quiero. And he says something very similar in the Gospels. Y él dijo algo muy similar en los evangelios. Gospel of Matthew, he says, En el evangelio de Mateo go dijo, learn what this means. Go learn what this means. no, You discover, find out. descubra lo que quiere decir esto. I desire compassion rather than Yo sacrifice. deseo compasión más que sacrificio. You've shown me all these things you can do, Tú me has enseñado todas estas cosas que puedes hacer. and God says, I don't want that from Y you. Dios dice, yo no quiero eso de ti. I'm wanting your heart to be rocked Yo quiero que tu corazón tú seas una roca so that it affects the people around you. para que pueda afectar la gente alrededor de ti. Verses 6 through 9, Versos del 6 al 9. Isaiah 58. Isaías He says, 58. is this not the fast I've chosen? Este no es el ayuno que yo escogí. Listen to what he wants. Mira lo que él quiere. Listen to the commandment under grace. Mira el mandamiento bajo la gracia. Under the law, Bajo la ley, fast. Skip a meal ayuna. Brinca una for a comida. day, for 3 days. Por un día, por 3 días. Under grace, En la gracia, listen to it. escúchelo. The fast that I choose, El ayuno que yo escogí, God is saying, Dios está diciendo, is to loosen the bonds of wickedness, es soltar las ligaduras de los débiles. undo the bands of the yoke. Desatar el yugo. Let the oppressed go free. Que los oprimidos sean libertados. Divide your bread with the hungry. Que dividas o partas el pan Bring con the el homeless hambriento. into your house. Que traigas a los If desamparados you a see tu the casa. naked, cover them. Que cubras al que está desnudo. Wow. That is the commandment to fast under grace. Ese es el mandamiento de ayunar bajo la gracia. Are you hearing the difference? ¿Está viendo la diferencia? Which is easiest? ¿Cuál es más fácil? Déjale comer. Sí, para mí. But with the word of grace, Pero ¿cuál es la palabra de gracia? hidden in that word Escondida en esa is the palabra power, está el poder the enablement, o la the capacidad capacity to do the word. para hacer la obra. ¿Por qué? Why? Because when that word comes, Porque cuando esa palabra viene, it releases faith. desata fe. Faith comes by La fe viene por el Hoy. hearing oír the word from y Christ. el oír la palabra de Cristo. So we hear that word, it activates, So, escuchamos esa palabra y se activa so we can now do what he's asked. para que podamos hacer lo que Él nos pide.
then when you do that fast, entonces cuando usted hace este ayuno, that grace commandment, ese mandamiento de gracia, listen to what happens. mire lo que pasa. He says, then your light will break out like the dawn. Entonces tu luz será abarcadora. Your recovery will be fast. Tu recuperación será rápida. Your righteousness will go before you. Tu justicia irá delante de ti. The presence of God will guard your backside. La presencia de Dios velará o protegerá tu retaguardia. You will call and the Lord will answer. Tú llamarás y Dios te responderá. You will cry out to Him and He'll say, here I am. Vas a clamarle a Él y Él dirá, heme aquí. This is the cause and the effect. Esta es la causa y el efecto. God says if you'll take care of the things that are important to Him, Si tú atiendes las cosas que son importantes para Él, then He will unleash heaven upon you. entonces Él va a desatar todo el cielo sobre tu vida. That's what you've been longing for. Todo lo que has estado deseando. And you'll enter into a season of answered prayer unlike anything Y you've vas a experienced. entrar en una temporada de contestar tus peticiones como nunca antes. You'll come into a season of personal health. Vas a entrar en una temporada de salud mental, Refreshing. de Reviving. refrescarte. And it is all by you being moved with compassion Y es todo porque te moviste a través de la compasión by the needs of the people around you, por la necesidad de la gente alrededor de ti. because you heard the word of the Lord. Porque escuchaste la voz de Dios. And He says, this is what my fast looks like. Y Él dijo, esto es lo que mi ayuno debe This ser. is a fast of grace. Esto es un ayuno de gracia.